Hola gente querida, amigos de la música, ¿cómo están? Hoy estamos otra vez para los bajistas, ya que mandaron muchos mensajes. Esto es una guerra de mensajes. ¿Quién manda más mensajes? Para ellos hacemos videos. Hoy vamos a presentar esta marca a la que tuvimos la suerte de recibir algunos bajos de parte de Stag para ver su calidad y ver cómo eran, teniendo en cuenta que hoy en día conseguir un bajo de buena calidad y a un precio más o menos razonable es bastante difícil. Vamos a estar probando este modelo Jazz Bass y vamos a estar probando un modelo Precision también. Antes que nada quiero decirles que por favor necesitamos que se suscriban al canal si les gusta este video, ya que gracias a esos suscriptores y esos likes y esos comentarios nosotros podemos seguir haciendo estos videos y dedicando este tiempo tan valioso a hacer estos videos para ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito de las maderas de este bajo. Este es un bajo con un cuerpo de Paulonia. Es una madera muy conocida y milenaria en Japón, más conocida como Kiri. Hasta en Japón han acuñado monedas con la imagen de este árbol, así que imagínense si es un árbol muy representativo allá en Japón. Lo bueno de esta madera, lo primero que noté para hacer un Jazz Bass, he tenido colgado modelos de Fender de los 70 de Jazz Bass y realmente una característica que todos ustedes conocen de los Jazz Bass, que es muy pesado. En este caso, este Stag es todo lo contrario, gente. Lo primero que sentí era que para hacer un Jazz Bass era muy liviano. Inclusive si lo dejo, fíjense que el peso se va para el cabezal. Imagínense que el cuerpo es muy liviano. Eso está bueno y también se está eligiendo esta madera por esa razón, porque es un bajo liviano y por ser liviano no pierde el tono, sigue teniendo buenos graves, buenos medios y buena respuesta en agudos. Además hay plantaciones de esta madera por todo el mundo, por lo tanto ecológicamente logramos que haya reforestación de esta madera y eso es muy importante, ya que no solo se encuentra como algunas maderas en algunos lugares específicos del mundo. Con esta madera también han fabricado pianos de cola. Es una madera de gran sonoridad y no tiene nudos. Es fácil de trabajar para las empresas, para armar los cuerpos, para cepillarlos, ya que no tiene nudos. Eso es una gran ventaja en la fabricación. Bueno amigos, una cosa que me llamó primero que todo la atención es que el color del mástil era raro. Realmente no recordaba una madera con este color. No solo que es color madera oscura, sino que tiene como algún tinte cobre o rojizo. Este bajo está hecho con una técnica de secado por medio del tostado. Eso es lo que primero me llamó la atención. Alguien vino por mi comercio y me dijo: uy, tenés un bajo de arce tostado. Me llamó la atención y por eso investigué y digo, vamos a hacer un tutorial sobre esto porque realmente es algo novedoso. Esta técnica también fue usada por Gibson, en realidad en sus modelos económicos, ya que lo que hacen es economizar también tiempo de secado. Es acelerar un poco los procesos de secado para aligerar el tiempo en la producción de los instrumentos. Bueno, es un bajo de mástil atornillado. Es un mástil atornillado con un diapasón de palo santo de 20 trastes. Es un bajo que en Argentina estamos casi diciembre de 2023. Es un bajo de aproximadamente $310. Si lo comparamos con un Kansas o un Texas, que son los iniciales que llegan a este país como los más baratos, estamos hablando de $250. Así que fíjense que no hay tanta diferencia de valor con el más económico y sí mucho en calidad. Y si lo comparamos con un Cort, por ejemplo, un Cort ronda los $320 y un modelito de SX que ya está cerca de lo que es un Squire o una línea económica de Epiphone, ya estamos hablando de $370. ¿Pero ese no es más barato, Dani? Sí, ese que está al lado es un Precision, lo vamos a estar probando en un ratito y sí, es un poco más barato.
Bueno, realmente puedo comprobar que sí, no pierde el tono, no pierde la calidad del grave, tiene buena definición. La conformación de sus controles es como todo jazz bass, 2 volúmenes y un tono. En el micrófono vamos a probarlo con el micrófono cerrado al del... Ahí está con el micrófono del mango cerrado. Y se pone bastante agudo. Ahí vamos a abrir el del mango y vamos a cerrar el del puente. Ahí gana más graves, pero pierde un poco de definición. Vamos a abrir los dos y vamos a cerrar el tono. Ahí se puso verdaderamente opaco y le vamos a abrir todo el tono y se pone brilloso. Bueno gente, ahora estamos con el modelo Precision de Stag. Ya en este bajo podemos ver el color real de la madera, del Kiri, de esta Paulonia de la cual hoy estamos enterándonos que existe. Este modelo es el SBP30 de Stag, por si lo quieren conseguir o pedirnos este bajo por nuestras redes o por nuestro WhatsApp. Este es el SBP30 de Stag. Como podemos ver, el mástil no está tostado. Tengamos en cuenta que este bajo casi está compitiendo con los más económicos del mercado, que son el Kansas y el Texas. Estamos hablando de $280. Realmente casi no tenés diferencia de valores, y sí realmente me puedo dar cuenta que tiene una diferencia de calidad, de sonido, de materiales. Está realmente bueno. Como siempre gente, importadores amigos, siento que los dos bajos no vinieron calibrados. Yo sé que son los modelos más baratos, pero no cuesta nada. En el caso de estas marcas, normalmente nosotros en la sala de instrumentos nos encargamos de enviárselos cuando hacen la compra online o por nuestro WhatsApp. Nos encargamos de calibrarlos, nutrirle los mástiles y enviarlos exactamente como el cliente necesita que le llegue. Este bajo tiene un mástil atornillado de arce y un diapasón de palo santo. Es un bajo de 20 trastes y la verdad que por el valor que tiene realmente me gustó, me convenció, me cerró. Bueno, esta empresa Stag, en realidad nosotros pensamos que es del 2000 para acá, del 2010 para acá. No, gente, tiene una pila de años. Esta marca arranca fabricando guitarras en los años 70. Exactamente en 1970 arranca Stag, arranca en Japón y fue una de las primeras empresas en fabricar guitarras 3/4. Hoy en día una guitarra 3/4 es algo común, pero junto a Fender y Gibson fueron de los primeros en empezar a fabricar guitarras 3/4. Bueno, a partir del año 95, Leonardo Baldossi compra esta empresa y ya la amplió muchísimo más, ya está en muchísima más cantidad de países y fabrican muchísima más cantidad de cosas, inclusive audio, iluminación y todo tipo de instrumentos. Es una empresa que viene hace muchísimos años, así que no podemos dudar de la calidad de sus productos. Hoy en día la sede de Stag está en Bruselas y el lema de la empresa es fabricar instrumentos para principiantes, para estudiantes, pero con la mejor calidad. Inclusive yo había probado hace algunos años, cuando recién entró a este país, a Argentina, amplificadores Stag y la verdad que eran una bomba. Así que realmente ese lema funciona, que es fabricar instrumentos para principiantes, pero con la mejor calidad.
Bueno gente, si conocen esta marca y si tienen alguna reseña para hacerlos de algo más que sepan sobre esta marca, nos viene bárbaro, así que los escucho en el comentario. Como siempre les digo, nos viene bárbaro, por favor que se suscriban al canal, gracias a eso nosotros podemos seguir creciendo, gracias a gente de todos los países que nos mandan mensajes. En la descripción les voy a dejar si se quieren comunicar con nosotros para pedirnos precios de instrumentos o de algo que vieron en el canal, estamos a su disposición en el WhatsApp. Por lo tanto, gente, les digo como siempre, muchísimas gracias por seguirnos, activen las notificaciones, súmenos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Los queremos mucho, hasta la próxima.